temas que correspondían al primer día de esta emisión, dejando ya algunas conclusiones bastante concretas en función de, por lo menos, hacia dónde hacerse las nuevas preguntas que tienen que ver con la movilidad, si bien no solo de las ideas mexicanas, de la gente, en un contexto de las personas que están detrás del arte, quiero decir, en un contexto donde la movilidad se compone de muchísimos factores. Ayer se habló de la movilidad del arte como parte de consecuencia lógica de muchos tipos de movilidad, desde la migración, la movilidad forzada, desde los restos de los mapas y rutas de la colonización. Se habló de cómo entonces hacer una lucha por decolonizar nuestras perspectivas y nuestros pensamientos en esa materia, y si eso puede y cómo ayudar a descentralizar no nada más recursos y al arte mismo y a las ideas, sino también a los conceptos, algunos de los conceptos que hoy día conforman el discurso de movilidades desde lo institucional. Vamos a continuar el día de hoy con el tema de narrativas y autoproducción a cargo de Jerry Rosado. Ayer leímos sus preguntas, yo regresaré a la última media hora de la sesión para darle salida directa aquí con el maestro a sus dudas, inquietudes y críticas. Y vamos a estar recibiendo en vivo sus comentarios. Recuerden, métanse a la página Slido, esto es sli.do, Slido, y se meten ahí les va a pedir una clave en la pantalla inicial que es Enartes 2020. Al ingresar esa clave les dará la opción de elegir dos salas de vista. La primera es el Salón 1, que es donde estamos dando este taller, y el Salón 2, que es donde se está dando el taller simultáneo de Sergio Maldonado, ¿cierto? De Cepeda, ¿no? Sí, del señor Cepeda, perdón, disculpen, una disculpa ahorita en la mañana, todavía estamos un poquito arrancando. Ahora les voy a dar la información en el otro salón, el Salón 2, yo voy a dar la introducción a esa conferencia. Los dejo en compañía con el maestro Jerry Rosado. Buenos días, otra vez bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Estos tiempos, si no los usamos para recapitular y para observar, evaluar todo el proceso que hemos venido desarrollando hasta este momento, que muchas veces es producto de una inercia que no ha podido detenerse en ningún punto, estaríamos desaprovechando una de las oportunidades más grandes que nos ofrece dentro de lo trágico y terrible que pueda presentar este momento. Y ahí es importante hacer un comentario que tiene que ver con el éxito que han tenido no solo con la forma de mitigar un poco los efectos perniciosos de la pandemia en el caso de los países del norte, sino en general de ciertas características que tienen los países del norte que nos muestran un comportamiento distinto que tiene que ver con justamente este tipo de situaciones. Los países del norte a lo que se enfrentan constantemente es a que tienen condiciones climatológicas tan exigentes que los obligan a hacer planeaciones muy adelantadas de lo que tienen que hacer. Tienen que ser comunidades que funcionen de una manera cohesionada porque hay un nivel de interdependencia mayor porque las condiciones son más hostiles en ese sentido, pero además tienen otra circunstancia que las condiciones climáticas de los inviernos tan duros los obligan a procesos parecidos a este que estamos viviendo todos los años, ¿no? Hay como un momento de actuar y un momento de sentarse y aquietarse y pensar y reflexionar, recapitular, evaluar y volver a actuar, ¿no? Entonces, de alguna manera, a los países que estamos en entornos más cálidos y que tenemos como una enorme riqueza de recursos, nos parece menos necesario ese detenernos y estamos un poco más acostumbrados a la inmediatez, a que todo suceda de manera un tanto improvisada. Y entre esos contrastes es donde se han presentado muchas de las diferencias de desarrollos, incluso de los propios
mercados, ¿no? Entonces, este momento que tenemos para pensar, para detenernos, para evaluar y sobre todo para reacomodar todas las piezas de todo lo que hemos creado, creo que es muy relevante. Y entonces, volver a ese episodio de este diferencial, que después voy a dejar ahí todas esas cuestiones para que se puedan usar de materiales de consulta junto con otros documentos para la caja de herramientas. Llenar correctamente eso y mirarnos y objetivarnos sin esta visión de que nos estamos convirtiendo en un producto, sino que simplemente estamos aclarando todas las cosas que podemos hacer, todas las cosas que ofrecemos, todos los valores que nos definen, todo el propósito y centrarnos en la misión de aquello que nos inició en esto y revalorar si efectivamente continuamos siendo los mismos que iniciamos, ¿no? O sea, porque probablemente nuestras preguntas han cambiado mucho y ni siquiera hemos tenido tiempo de analizar si eso está sucediendo. Entonces creo que es muy importante aprovechar este tiempo para mirarnos realmente profundamente. Y varias otras cosas que vamos a mencionar. Me gustaría, y perdón por mirar mi celular, porque pues aquí están indicadas, contestar puntualmente algunas de las preguntas que se hicieron ayer, más allá de que comentamos cosas generales sobre estas preguntas, pero sobre todo porque dentro de las preguntas se establecen ciertos ángulos que precisarlos es importante porque nos ayuda a entender la situación en la que estamos y el momento de reflexión y hacia dónde podemos dirigir nuestros esfuerzos, ¿no? Hay una pregunta que dice, ¿cómo separar la industria del arte con la del entretenimiento de nuestro papel de creadores? En relación a lo que acababas de decir de un ejemplo de un festival. Entiendo bien la pregunta, pero hay dos cosas ahí que me llaman la atención y que creo que es importante exponer para que logremos acomodar ciertas piezas, ¿no? Aquí habla de la industria del arte y justamente el arte no puede ser industria. El arte no puede ser industria porque la industria lo que define es que es la transformación de una materia en un producto y lo que está buscando es la repetibilidad y lo que está buscando es la plusvalía y la rentabilidad en ese sentido. Y el arte justamente tiene la obligación y la motivación de hacer más elástico el ambiente, de modificar los ejes en los que se mueve. Obviamente hay un negocio en torno al arte y eso es correcto, o sea, si hay dinero de por medio, hay recursos, hay interés, pero básicamente las estructuras que normalmente sostienen al arte y particularmente al arte más profundo provienen, por un lado, del Estado, que tiene la misión justamente de propulsar la diversidad de voces, integrar e incluir todas las visiones, porque eso mismo alimenta el espectro de lo que un país representa, porque eso genera las tensiones necesarias para que el país se desarrolle intelectual, sensiblemente, en términos de valores, porque eso hace que la comunidad se conecte entre sí, y tenga una visión amplia sobre lo que somos. Entonces, todas esas cosas son relevantes para cualquier nación, pero por el otro lado también están otros aparatos que pueden tener que ver con las derivaciones, que aunque podrían o no provenir también del Estado, tienen que ver con la educación, las instituciones educativas, y también con aquellos que defienden desde lo privado esta diversidad, ¿no? Entonces, dependiendo de la construcción de cada país, este tejido puede variar, pero quizá hay un componente que sí se fundamenta en la rentabilidad, pero normalmente es algo que sucede al margen de una visión industrial, ¿no? Entonces, quiero hacer este comentario no como una corrección, y no se me malinterprete, no como una corrección pedante sobre la pregunta, sino porque es importante que tengamos bien claro
que sí hay una industria del entretenimiento, que sí está buscando la rentabilidad como prácticamente el único objetivo y que va a modificar los productos cuantas veces sea necesario con tal de complacer a una audiencia. Y por otro lado está la gestión del arte y con la porción que pueda tener de negocio dentro de ese espacio, que normalmente está mucho más enfocada a la sustentabilidad y al impulso, al desarrollo de estas visiones, que propiamente a la rentabilidad y a la riqueza, ¿no? Y después en la misma pregunta habla desde nuestro papel de creadores. Nuevamente no quiero que se interprete como una aclaración pedante, pero justamente la visión, o sea, la palabra creador creo que es una palabra que construye la institución para darle espacio a un conjunto de personas y de alguna manera quizá es como una simplificación elegante para incluir a todo aquel que se dedica a la labor artística, pero propiamente nadie es propiamente un creador, ¿no? En ese sentido, vamos. Creo alguna vez haber recibido una tarjeta de presentación donde alguien decía que era un creador y pues, me dio más risa que otra cosa, porque en ese sentido todos somos, añadimos comentarios, añadimos perspectivas, aportamos algún pequeño elemento, generamos algo sobre el cuerpo del conocimiento continuo de toda la comunidad artística a lo largo del mundo y a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, realmente amanecer con la idea de que tenemos un papel específico en la sociedad como creadores y que desde ahí tenemos que construir la idea de quiénes somos, creo que nos pierde un poco del contacto con la vida y con nuestra responsabilidad en ese sentido, ¿no? Porque como planteaba ayer, cuando uno tiene un impulso creativo muy poderoso, pues básicamente es porque uno lo tiene y porque uno tiene que consecuentarlo y porque uno tiene que llegar a ello, porque uno quiere decir eso. Y después entra justamente esta ambivalencia que está incluida en la respuesta de las otras preguntas sobre ¿y ahora cómo lo comunicamos, ¿no? ¿Y ahora qué efecto va a tener eso en la sociedad? ¿Y ahora qué tan relevante va a ser, ¿no? Y eso lleva a otros comentarios que tienen que ver con otras de las preguntas y ahí vamos ampliando, pero lo que creo que es importante destacar aquí es que justamente esta visión que nos estatiza un poco en el sentido de vernos como creadores, dificulta justamente muchas veces nuestro contacto con la comunidad, porque entonces nos genera un resentimiento, ¿no? Si no somos entendidos claramente, entonces pensamos que hay una deuda de la sociedad con nosotros. Y yo creo que no hay nada más dañino para nosotros que considerar que el mundo nos debe algo, porque entonces dejamos de avanzar de la manera adecuada, ¿no? No digo de ninguna forma que en la pregunta esté implicado eso, utilizo la pregunta nada más como un detonador de estos comentarios, ¿no? Ahora, es cierto que los festivales pues, tienen un perfil, tienen una necesidad, tienen una definición programática o curatorial, están buscando ciertas cosas, pero particularmente, y ya hablaremos de eso un poquito más adelante, particularmente los festivales en el extranjero están buscando algo distinto de nosotros que lo que podría buscar un festival en nuestro propio territorio, ¿no? Entonces hablaremos de esas diferencias más adelante para que entendamos desde qué ángulo abordar estas relaciones en cada uno de los casos, para tratar de encontrar que sean decisiones favorables para nuestros proyectos, ¿no? Entonces, hay otra pregunta, como que las voy a sumar, una que dice, ¿debería atender siempre a una visión de los momentos en cómo los vivimos o lo que los otros esperan de nosotros? Y dice, creo que ahí está la dicotomía. Yo creo que lo que los otros esperan de nosotros es algo que también ocurre en nuestra propia mente. Nadie nos lo manifiesta de una manera clara. Sí es un hecho que puede ser que nuestros padres nos digan, yo quiero que tú estudies medicina y no que estudies letras o que estudies música,
Pero bueno, esa es una discusión puntual. Pero la sociedad no espera nada de nosotros. O sea, bueno, espera que cumplamos con ciertas obligaciones y observemos los derechos de los demás y ese tipo de cosas, pero nosotros empezamos a construir la idea de qué es lo que tendríamos que hacer para gustarle a los demás. Y ahí es donde creo que podemos tener fallas en nuestras lecturas, ¿no? Y esto me lleva a un punto que creo que es muy relevante, que es lo que nos está pasando ahorita con las redes sociales. O sea, las redes sociales están generando, primero hay un concepto que es muy dañino desde mi punto de vista, que es ese concepto del follower o del seguidor, ¿no? Un seguidor es como algo que tendría un profeta, digamos, ¿no? O sea, es como algo que tendría alguien que irradia cosas, y claramente hemos visto que en el comportamiento de las redes sociales eso no es la norma, digamos, ¿no? Y además todo se empieza a entender desde un punto de vista cuantitativo. Si yo me caso, me voy a casar con una sola persona porque es la persona adecuada, no me voy a casar con tantas como pueda, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra visión cualitativa, la verdad es que no significa nada. Puede significar algo en términos de rentabilidad para una industria, pero particularmente cuando estamos hablando de arte, es 1000 veces más importante quién nos está escuchando que cuántos nos están escuchando, ¿no? Entonces, desafortunadamente las redes sociales muy rara vez nos presentan herramientas en donde realmente podamos establecer diálogos más profundos, ¿no? Pero eso los tenemos que buscar nosotros, tenemos que entender quiénes realmente son nuestros interlocutores, si efectivamente queremos establecer un nexo con la comunidad, ¿no? Si lo que estamos haciendo es afirmarnos a nosotros mismos o determinadas circunstancias que tengan que ver, o sea, puede ser desde la afirmación o puede ser desde la búsqueda de rentabilidad de lo que estamos generando. Hay que aclararlo en principio, saber qué es lo que realmente estamos buscando y en función de lo que estamos buscando, tomar las decisiones adecuadas para evaluar esos números y esas interacciones de la manera en que nos generen un resultado, no simplemente nos generen una impresión o nos generen una idea que nosotros la interpretemos desde nuestras visiones del instante. O sea, yo lo que siento es que cuando hay un acto expresivo que es necesario para uno lo va a hacer, o sea, y si uno lo empieza a adaptar para gustarle más a la gente, no sé desde dónde lo va a hacer, o sea, no sé desde qué lectura de la gente lo va a hacer, no sé quién es la gente, o sea, la gente no existe en ese sentido, la gente somos todos personas, ¿no? Y todos somos personas con problemáticas distintas y con visiones distintas, etcétera, etcétera. Mientras más, incluso yo creo que cualquier persona que aborda un trabajo creativo, lo está haciendo siempre con un interlocutor en la cabeza, con un interlocutor específico, con una persona a la que admira, con una persona cuya opinión le importa, y no con la gente, ¿no? Puede ser que uno se tome una foto mental parado en un escenario ante una multitud aplaudiendo, pero la verdad es que eso es en realidad una visión sobre el reconocimiento que se espera, no sobre la calidad de la obra que uno generó, ¿no? O sea, uno dice, bueno, si me aplauden es porque la calidad fue buena, pero hemos visto tantos ejemplos en donde le aplauden a algo que no nos parece bueno, que tampoco creo que sea un criterio de orientación, ¿no? Cuando Stravinsky estrenó la consagración de la primavera, digo, esto fue un ejemplo muy, muy antiguo, hubo muchísima gente que se salió, lo abuchearon, pero Debussy estaba en un palco, Ravel estaba en un palco aplaudiendo de pie. Entonces, ese es un ejemplo bonito en ese sentido. O sea, puede ser que la mayoría de la gente no haya entendido la relevancia de esa obra, pero su mejor espectador, o sea, alguien que se había enfrentado a todos los problemas a los que se enfrentaba Stravinsky y que notaba cómo los había resuelto de una manera brillante y cómo estaba proponiendo algo que era relevante para la historia de la música o para ampliar los ejes sobre los que la música funcionaba, estaba de acuerdo y estaba entusiasmado y estaba conmovido, ¿no? Entonces, ese creo que es el eje del arte en realidad, ¿no? O sea,
conmover efectivamente, incomodar inclusive. Entonces la incomodidad es muy raro que sea reconocida con aplausos, ¿no? Muchas veces es justamente rechazada, pero pues si esa es la pregunta y esa es la respuesta que nosotros teníamos artísticamente para proponérsela al mundo, esa incomodidad pues es un resultado positivo en el sentido de que es algo que está irritando al sistema y lo está haciendo más elástico y lo está modificando. Y cualquiera de esas irritaciones en el futuro van a haber sido asimiladas y las vamos a poder entender desde otra perspectiva, ¿no? Hoy ya nadie se asusta con la consagración de la primavera, pero todos entendemos cuál es su valor intrínseco, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que nos construimos ideas sobre qué es lo que esperan de nosotros y empezamos a atenderlas, y la verdad es que esas voces están también en nuestra cabeza de muchas formas, ¿no? Y si la gente nos los está manifestando, es que tú deberías hacer algo que fuera más accesible, etcétera, etcétera. Depende de quién nos lo esté diciendo, ¿no? Hay veces que la obra, y ahorita vamos a hablar específicamente de eso, hay veces que la obra no es clara. Clara no es simple, clara no es boba, clara no es lo que a veces tendemos a llamar comercial. Claro es claro. O sea, claro es que esté correctamente iluminado, y ahorita vamos a hablar un poco de ese punto. Esto también tiene que ver un poquito con hasta qué punto hay que abordar la popularidad de una temática sin abandonar mi ideal como proyecto. O sea, yo siento que no. O sea, si uno tiene un ideal concreto, si uno tiene claro qué es lo que uno quiere decir y qué es lo que vino a decir, uno tiene siempre la opción de decir, voy a transformar aquello que más me importa para que trate de alguna manera de sostenerme financieramente, o hago exactamente lo que quiero hacer, veo cuál es el resultado y a partir de eso evalúo si voy a necesitar recursos de otro lado, pero no lo transformé antes de haberlo simplemente probado y puesto afuera. Y aquí sí quiero decir que en mi experiencia, por lo menos desde el lado de la música, he visto muchos ejemplos de cómo cuando alguien se radicaliza, tiene mejores resultados que cuando alguien se diluye, digamos, ¿no? O sea, porque cuando uno empieza a ceder en el terreno y esto tiene que ver justamente con las narrativas, o sea, cuando yo empiezo a ceder, pues estoy avisando que no estoy totalmente convencido, ¿no? O sea, que no tengo una postura concreta, que lo que tengo que decir lo podría modificar, que no soy suficientemente vehemente. Entonces, he visto muchos ejemplos de cuando alguien dice, pues quemo las naves y hago exactamente lo que tengo que hacer, como eso lo compromete con una comunidad específica, lo compromete consigo mismo, y eso es lo que lo impulsa justamente a ocupar un espacio real dentro de esto que llamamos ese espacio del arte, ¿no? Cuando uno cede y se debilita y se diluye, normalmente es posible que incluso obtenga algo más de rentabilidad, pero va a obtener rentabilidad dejando de ser el mismo, ¿no? Entonces yo pienso que el infierno de un artista es tener el éxito con lo que más odias de ti, ¿no? Porque lo vas a tener que repetir toda tu vida. Entonces, es bien importante que uno esté convencido de lo que está haciendo, y esa propia convicción y esa vehemencia probablemente sea lo que resulte más atractivo del trabajo que uno propone. Entonces, sí creo que la dilución, y pongamos que hay una diferencia entre claridad y complacencia, por así decirlo, ¿no? Y ahorita abundaremos un poco más en ese tema. Hay algunas preguntas que, por ejemplo, hay una que dice, ¿qué opinas del uso del marketing de experiencias en las artes escénicas? Creo que es interesante ese punto, porque es un punto sobre lo que está sucediendo en este momento, que creo que tiene mucho que ver, que es un acto de comunicación específicamente, o sea, y es también un acto narrativo finalmente. Una obra de teatro se puede comunicar como una experiencia porque la palabra experiencia le resuena más a la gente y está más de moda en este momento. Y al final, si tú no estás traicionando la expresión de lo que estás haciendo y la persona fue a ver una experiencia y recibió una obra de teatro,
y estuvo contenta con eso, pues tú cumpliste el papel de lo que tenías. ¿Cómo lo haya interpretado esa persona o desde dónde haya sido atraído a enfrentar esa obra? Realmente es irrelevante, o sea, no me parece que sea una traición. Si modificas la sustancia y lo que querías decir de la obra para adaptarlo a una experiencia que sea más o menos vendible, pues ahí sí puedo encontrar un problema de convicción, ¿no? y de discurso. Pero la verdad es que en ese sentido, de repente tenemos como cierta… es como si tuviéramos un sensor dentro de nosotros que está formado por ciertos prejuicios que muchas veces nos detienen respecto a qué podemos o no podemos decir sobre lo que hacemos, cuando que lo que estamos diciendo es exactamente lo que queríamos decir, ¿no? Entonces, yo veo que justamente ahora sí, la industria del entretenimiento es muy poco escrupulosa en llamarle de maneras como que difícilmente sostenibles a ciertos productos artísticos, y la gente recibe ese mensaje y lo valida inclusive con cosas que probablemente ni siquiera merecen esos adjetivos en un determinado momento. Cuando uno está convencido que lo que uno hace, y a veces quizá no es uno el que esté convencido, cuando la comunidad cercana con la que uno mostró las cosas le está diciendo, pues es que esto tiene un valor y esto es relevante y esto me conmovió y esto me produjo esto, pues tenemos derecho a comunicarlo de esa forma. Y a veces tenemos, también siento que hay una confusión entre la idea de difusión y la idea de comunicación y la idea de marketing, o sea, como si fueran mundos apartes, pero de cierta manera es todo lo mismo, es atraer, o sea, construir un mensaje en la gente sobre cuál es la perspectiva desde la cual va a recibir algo. Y si se construye deseo a partir de eso, pues estamos ganando en ese terreno, ¿no? Estamos ganando porque la gente asistió a la obra, y si la obra tuvo la capacidad de transformar a la gente, pues se cumplió la misión completa, ¿no? Entonces, yo siento que lo que necesitamos es entrenarnos y tener información y construir nuestra propia comunicación desde una perspectiva que se adapte a nosotros, y las herramientas que utilicemos en eso son herramientas, o sea, las herramientas no tienen significado en sí mismo. Si a través de una campaña de TikTok logramos hacer que la gente vaya a ver una obra densísima de teatro, pues qué bien, o sea, estamos innovando, digamos, en términos de la comunicación de un espectáculo, ¿no? Si fue a partir de una campaña de esténciles en calle, pues también utilizamos otros recursos. O sea, lo que no podemos hacer es decir, lo voy a comunicar de la manera más aburrida posible, voy a esperar que venga la gente y si no viene me voy a frustrar. O sea, porque es nuestra obra, nosotros queríamos comunicar algo, nosotros también tenemos que formar parte de la comunicación de lo que nosotros queremos decir. O sea, eso también, no digo que sea totalmente nuestra responsabilidad en todos los casos, pero sí tiene que formar parte de nuestro trabajo, saber que tenemos los elementos para comunicar claramente y para construir deseo en torno a lo que nosotros hacemos, ¿no? Evidentemente esto puede ser nuevamente cuantitativo o puede ser cualitativo, o sea, nos podemos dirigir de manera muy específica a un determinado público que es el que nos interesa, y eso muy probablemente siempre va a dejar fuera a un público que se escapaba de nuestra visión de quién era el receptor ideal de esa obra, y que de repente descubramos que si ese público hubiera sido transformado por lo que nosotros proponíamos de una manera importante o relevante, ¿no? Muchas veces nosotros estamos queriendo afirmarnos a través del público que asiste a nuestra obra, porque queremos que sea un público de ciertas características, y dejamos de lado la idea de que lo importante es la capacidad de transformación de nuestra obra, o sea, la capacidad de comunicación, de conmover. Cualquier persona que es conmovida con nuestra obra es nuestro público.
venga de donde venga y sea como sea, ¿no? Y, no hay ningún público irrelevante en ese sentido si logramos capturarlo en el mensaje de lo que nosotros estábamos transmitiendo, ¿no? Hay otra pregunta que tenía que ver con hay una pregunta más que tiene que ver con que dice, en la labor de promover los derechos culturales, ¿cómo logra enamorar al público que difícilmente, por diferentes factores, no se permite atender esta área de su vida? Esta pregunta me gusta mucho por una razón. Plantea, porque dice la palabra enamorar, y porque dice personas que no atienden esta área de su vida. Y habla justamente de los derechos culturales, ¿no? Por un lado, el tema de los derechos culturales es algo que toda la comunidad artística, pero también la sociedad en su conjunto y el Estado, todos tenemos que hacer valer, ¿no? Tenemos ese derecho. Pero justamente el meollo del asunto es que hay mucha gente que por la invasión, digamos, por la cantidad de comunicación que hay de contenidos de entretenimiento y por toda esta mediatización, rara vez se pregunta si hay otro tipo de manifestaciones, muchas veces no tiene la disposición, muchas veces se siente excluido, muchas veces tiene miedo de enfrentarse a algo que no entienda y que eso lo moleste consigo mismo, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo lo que pienso es que las artes escénicas tienen que tender esa mano de alguna forma, ¿no? O sea, tienen que mostrarle cuáles, y a veces ni siquiera en nombre de un proyecto artístico particular, sino a veces incluso siento que falta una noción general, ¿no? De por qué me voy a acercar al teatro, por qué me voy a acercar a la danza. Digamos que la música es medio omnipresente en nuestras vidas, pero hay muchas músicas, ¿no? Entonces hay gente que se acerca a cierto tipo de música, pero nunca se acercaría a otra porque tiene o un prejuicio o ni siquiera sabe que existe, ¿no? Entonces creo que nosotros tenemos también que hacer eso, pero creo que eso también es un esfuerzo colectivo de esas comunidades escénicas, ¿no? O sea, yo pensaría que esos acuerdos serían muy nutritivos en ese sentido, ¿no? O sea, que la comunidad teatral se comunique con la gente, no para que vayan a una obra en particular, no como un acto específico de un evento específico, sino para dialogar sobre el significado del teatro en las vidas de las personas. ¿Qué es lo que puede hacer el teatro por mí que no haga ninguna otra disciplina? ¿De qué manera me toca? ¿De qué manera me conduce a una visión de mí distinta, ¿no? ¿De qué manera la danza se puede involucrar con mi vida, ¿no? Entonces, en la medida en la que tengamos eso inserto dentro de nosotros, nos vamos a acercar a esas manifestaciones, ¿no? Entonces, creo que es difícil que ante un evento específico, con una agenda específica, logremos generar todo ese cambio de visión, pero también, por último, es importante pensar que nosotros no le estamos hablando a todo el mundo. Mientras más enfocado tengamos nuestro público, mientras más construyamos una comunidad específica, probablemente necesitamos 100 personas, 200 personas en nuestra función. Entonces vayamos por esas 200 personas. No le hablemos a los 120 millones de mexicanos esperando que vayan 200 personas. Mejor identifiquemos en dónde están las 1,000 o las 2,000 personas que podrían estar interesadas y con las que podemos establecer algún nivel de contacto más profundo, saber quiénes son, comunicarnos de una manera más penetrante, por así decirlo, y entonces muy probablemente consigamos esas 200 personas, ¿no? Pero todo eso es un acto que tiene que ver con
con que nosotros tomemos acciones en torno a la construcción de una comunidad en relación a lo que nosotros hacemos, que creo que ese es uno de los puntos más relevantes de lo que este momento específico nos está imponiendo, ¿no? De repente siento que puede ser que el teatro o la danza diga, no, pues es que en la música captan miles de personas y miles de personas, pero eso lo captan pues como las grandes estrellas, pero hay un montón de proyectos que tienen exactamente la misma lucha que tiene el teatro y que probablemente sumados se podrían aportar más que separados, ¿no? Porque luego también sucede eso, que las comunidades se vuelven profundamente endogámicas y toda endogamia genera un grado de degradación con el tiempo, ¿no? O sea, se va reduciendo en vez de crecer, ¿no? Entonces es importante romper los ejes de esas endogamias. A veces uno no los quiere romper porque uno quiere que la gente que lo vaya a ver toda entienda perfectamente lo que estoy comunicando, entonces que toda esa gente que ame el teatro y que etcétera, y que desde esa óptica nos vea y desde esa óptica nos valide, pero la verdad es que, insisto, lo importante es la capacidad de transformación de nuestra obra. Puede ser que un crítico diga esta obra estuvo pésima porque no cumple con estos y estos estándares, o porque es una cosa que está copiando determinada cosa, o sea, y que al mismo tiempo haya habido otro que la haya disfrutado enormemente. Y es muy complejo decirle al que la disfrutó enormemente que él está mal, ¿no? O sea, porque él se está moviendo de lugar en relación al lugar en donde estaba, porque la obra lo conmovió. Y eso es bueno siempre, ¿no? Y el crítico, pues, igual levanta la vara y obliga o no al artista a que alcance ese nuevo estándar que se propone, o a que investigue o a que averigüe si efectivamente está copiando un texto voluntaria o involuntariamente, ¿no? Hay otra pregunta que tiene que ver sobre digamos, como hacia dónde parecería que las cosas van, que eso creo que lo vamos a avanzar un poco más tarde. Voy a hablar de una cosa que tiene, o sea, justamente en este tema de narrativas, nada más recalco, el tema del diferencial es muy relevante porque es lo que nos ofrece toda la sustancia con la que tenemos que contar las cosas, ¿no? Entonces, vamos a una presentación, es súper sencilla, nada más, o sea, son unas cuantas diapositivas, que tiene que ver con, se llama La luz y la oscuridad, que puede sonar un poco extraño en ese sentido, de que puede parecer místico, pero en realidad es una cosa muy simple, ¿no? Entonces pasamos a la diapositiva 1, ¿no? Siempre que nosotros decimos algo, tenemos un texto, ¿no? O sea, tenemos el texto como es aquello que queremos decir, lo que presentamos de manera explícita, por así decirlo, lo que estamos diciendo y presentando de manera explícita. No, regresamos. Bueno, no, sí, está bien, pasamos a eso. En esta, un clic más, porfa, está el subtexto que nosotros queremos implicar. La implicación probablemente sea justamente el gesto más importante en el arte, ¿no? Toda obra que hacemos, ¿por qué es importante? Porque la implicación justamente es el puente que tendemos hacia el espectador, es el nivel de respeto que tenemos por nuestro espectador, es el nivel de asumir quién es nuestro espectador. Probablemente en ese sentido la poesía sea el arte que asume a un espectador más atento, por así decirlo, ¿no? Porque justamente la poesía son sus implicaciones, es el signo de un universo, ¿no? Entonces, pero toda obra tiene una implicación, y la implicación es lo que probablemente más nos conmueva, cuando nosotros descubrimos, ¿no? Cuando nosotros sentimos el sobresalto de entender cómo se unen los puntos detrás de algo, eso es lo que realmente nos conmueve. O sea, ese es el vértigo del hallazgo, ¿no? Entonces, cuando uno dice exactamente lo que quiere, pues sí, uno dice agradezco que seas directo, pero no me dejaste a mí la oportunidad de leerlo y de ver de qué manera yo lo interpretaba y de ver de qué manera respondía, sino que casi estás esperando un sí o un no de mí, ¿no?
pero cuando implicamos abrimos un mundo de posibilidades porque generamos más diálogos posibles, más veredas, más bifurcaciones en las lecturas y eso nos amplía, ¿no? Entonces, la implicación es muy importante. Entonces, si yo quiero decir un determinado mensaje, lo que puedo hacer es sugerir una parte que sea atractiva o plantear la pregunta y que la respuesta esté en el propio espectador y que esa respuesta sea lo que yo en realidad estoy buscando que quede como una huella de mi mensaje, ¿no? Y entonces pasamos a la siguiente. Está el subtexto involuntario, que esta es la parte más peligrosa. Se llama luz y obscuridad porque los dos primeros son los actos conscientes que hacemos para definir, nos quedamos en el anterior, para definir la claridad de una obra. O sea, están en el texto y en la implicación. Todo eso, si ese universo consciente completa el total de lo que queremos comunicar, entonces estamos siendo efectivos. Pero, por otro lado, está el subtexto involuntario. El subtexto involuntario es todo aquello que estamos diciendo que no nos estamos dando cuenta que estamos diciendo. El subtexto involuntario es muy peligroso porque depende de nuestro lector también. Entonces, si nosotros, no sé, voy a poner un ejemplo simple, ¿no? O sea, si yo soy un muchacho de 17 años que está abordando por primera vez un proyecto musical y que tiene mucho deseo de ser famoso y que lo está haciendo un poco por una cosa entre que la búsqueda de afirmación y de reconocimiento, y empieza a decir en su discurso que nadie lo entiende y que todos están mal y que etcétera, etcétera. Digo, estoy poniendo un ejemplo muy burdo. Pues el subtexto de lo que está diciendo es, pues, habla sobre su inmadurez y sobre su visión limitada del mundo y sobre problemas en su casa probablemente, pero difícilmente me está diciendo algo que me convenza de que yo quiera escuchar lo que él está haciendo, ¿no? Entonces, en la medida en la que vamos avanzando, nuestros interlocutores van a ir cambiando y pueden tener niveles de detalle en la lectura muy profundos. Entonces tenemos que tener conciencia de a quién le estamos diciendo el mensaje, de cuál es el bagaje y de cuál es el conocimiento que tiene esa persona de lo que estamos diciendo para estar seguro de que podemos o no aseverar las cosas que estamos aseverando, ¿no? Y con esto no solo hablo de los mensajes que comunicamos para divulgar, difundir, promover nuestra obra, sino también de nuestras propias obras, ¿no? Nuestras propias obras obviamente incluyen un texto, un subtexto y un subtexto involuntario, ¿no? Entonces, hay veces que este subtexto involuntario agrega valor a la obra, ¿no? Cuando, por ejemplo, habla sobre la vulnerabilidad de quien lo hace, habla sobre un contexto más profundo que no necesariamente está consciente del que lo emitió, pero sí está implicado y es coherente y se alinea, digamos, con las cosas de las que tenía conciencia el emisor, pero hay veces que no, o sea, y vamos, desde una falla en la técnica, eso es un subtexto involuntario, ¿no? O sea, si actúo mal o toco mal, pues eso es un subtexto involuntario, ¿no? Entonces, cuando la obra está pasada del lado de esta claridad, o sea, de las cosas de las que tenemos conciencia y que hemos podido controlar y depurar y perfeccionar, entonces nuestro mensaje es claro, ¿no? Cuando la obra, ahí sí pasamos a la que sigue, por favor. Cuando la obra o cualquier acto comunicativo dice más en el subtexto involuntario que en el texto y en el subtexto voluntario, entonces termina siendo un acto de comunicación fallido, porque dijo lo que no queríamos decir de nosotros y no expresó lo que realmente queríamos decir. Entonces, regresando a lo que estábamos hablando, ayer nos quedamos un poquito en el punto de la narración, de las relaciones, de cómo se establecen las relaciones con el entorno. Entonces, antes, por ejemplo, hace algunos años, nosotros lo que hacíamos era antes lo que hacíamos en
para difundir nuestro trabajo es que generábamos grandes carpetas donde poníamos las fotos y poníamos toda la información y una serie de cosas. Y ayer yo mencionaba que la verdad es que entre que los mercados, por ejemplo, que esa es una forma de actuar a partir de los 80s probablemente descubrieron, ya existían algunas otras conferencias antes, que finalmente era una forma mucho más efectiva porque era concentrar en un solo lugar a los gestores, a los proyectos, hacer showcases, discutir sobre temas del negocio del negocio en torno al arte y de la programación cultural, y por el otro lado de aspectos de industria, del entretenimiento, del espectáculo, ¿no? Y en ese solo lugar se podían tomar muchas decisiones, y entonces en vez de yo estar viajando para ir a conocer 1000 proyectos a 1000 lugares que podía tener un costo increíble, estamos hablando de momentos en que ni siquiera había internet, en donde realmente allegarse de la información y tener una versión más o menos fidedigna de las cosas podía ser muy complicado. En esos lugares uno llegaba con sus materiales y podía hacer presentaciones más o menos rimbombantes y enseñar todo lo que uno tenía para mostrar, enamorar al promotor o al editor o al sello o a lo que fuera con lo que uno estaba tratando de generar alguna vinculación, y establecer ahí mismo las primeras negociaciones y ya luego darle continuidad a la distancia o incluso cerrar contratos en ese mismo sitio, ¿no? Con el paso del tiempo lo que ha ido pasando es que esos mismos espacios han crecido en más lugares, cada vez hay más mercados, pero también al mismo tiempo el Internet facilita muchísimo saber que uno va a poder seguir en contacto. Digo, es que hubo un tiempo en que una llamada transoceánica, o sea, a Europa, costaba una fortuna, ¿no? Entonces uno evitaba todo lo posible tener que hacer nada más allá del momento en que había tenido contacto con la persona, o funcionar por correo con todas las dilaciones que eso trajera, ¿no? O correo físico me refiero, ¿no? Pero a partir del Internet, todas esas comunicaciones se aceleraron y se aseguró la posibilidad de darle continuidad a esas comunicaciones. Y entonces cada vez más iban las personas a los mercados y de repente les decían, pues llévate todos estos materiales físicos, y a veces eso implicaba pagar una maleta extra en el vuelo, ¿no? Entonces se fue haciendo menos y menos conveniente generar formatos físicos. Además hay una tendencia mundial de eliminar la impresión innecesaria del papel, y además eso también generaba que uno tenía una cantidad limitada y que esas cosas le costaban al artista, le costaban al gestor, y que era una inversión que a veces terminaba olvidada en los hoteles, o simplemente no olvidada, sino deliberadamente abandonada en los hoteles, porque el costo de llevarse todo eso de regreso era muy alto, ¿no? Entonces, después empezó a pasar este momento en donde todo el mundo empezó a hacer páginas web, y empezaba a hacer páginas web como la única ventana de acceso a lo que uno hacía. Entonces cada quien empezaba a diseñar páginas web más y más y más sofisticadas, y luego habían los sitios de experiencia, y luego lo que uno quería expresar era como todo lo que podía en esa página web. Y que si eran páginas con animaciones y flash y etcétera, etcétera. Y hubo un momento en donde sí, quizá hubo algunas páginas muy hermosas y muy interesantes y todo, pero llegó un punto en donde ya con el nacimiento de las redes sociales y la aceleración de ciertos procesos, la gente empezó a no tener paciencia para esos sitios que comprometían tanto, ¿no? Tanto tiempo. O sea, uno prefería estar en un lugar donde todas las ventanas estaban abiertas y uno podía estar yendo de una cosa a la otra, que sumergirse en el universo específico, digamos, de un determinado artista, y a veces las páginas tardaban en cargar y una serie de cosas, ¿no? Entonces, hoy día, en donde todo mundo casi lo que navega son las redes sociales, se vuelve a volver curiosamente relevante hacer una página web porque ya no necesitamos que esa página web sea pesada ni el aparador maravilloso, sino necesitamos que sea útil. O sea, necesitamos que sea ágil y que contenga exactamente lo que se necesita que se contenga.
no hay que olvidar que el camino realmente no está yendo hacia... O sea, el camino general de las cosas, y para esto pongo un ejemplo muy bobo, pero que me lo dieron hace como 15 años o 17 años, en la grabación de audio hay... Y había particularmente una tendencia al aumento constante en la resolución, porque la resolución en la grabación y la mayor cantidad de muestras y de bits generaban que fuera más fidedigna la grabación, que eso es real, o sea, digo, es real en términos físicos, ¿no? El problema es que todo eso generaba que todos los procesos fueran más pesados, que el procesamiento fuera más difícil, más costoso, más etcétera, etcétera, y había como una carrera en esa dirección cuando justamente salió el MP3, que el MP3 era todo lo contrario, era un formato degradado, con menos calidad, pero que ocupaba un espacio muy pequeñito en la memoria de almacenamiento. Y entonces, o sea, todos los ingenieros y los músicos probablemente queríamos que las cosas tendieran hacia la perfección y al completar esta idea, mientras que el usuario quería tender hacia, pues yo quiero tener más música disponible y más acumulación de música, porque no me doy tanto cuenta de esos pequeños porcentajes que ustedes notan de perfección en el sonido, ¿no? Y hoy día sabemos perfectamente que pues esa fue la que ganó, o sea, la que ganó fue la que era más sencilla, la que era menos pesada, y ese es el camino que está tomando el mundo, y tenemos que entender que hay una aceleración continua, que hay un exceso de información y que la gente está buscando qué es lo que de manera más ágil le comunica lo que le tiene que comunicar, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la página web hoy en día vuelve a ser muy pertinente, porque es un espacio que normalmente va a buscar quien necesita ciertas cosas más concretas, ¿no? O sea, en realidad hoy día la página web es algo que funciona más bien en las relaciones de negocio, ¿no? Mucho más que en las relaciones con el público. Uno no necesita hacer esa página web para el público, para que el público capte una visión específica del proyecto, sino para que los profesionales del negocio o volvemos a la industria del espectáculo o lo que sea, encuentren ahí los materiales necesarios, la explicación coherente de lo que se necesita. Entonces pasamos a la primera diapositiva. El contenido de la página web, solo voy a plantear lo que es necesario, ¿no? Simple, ¿no? Puede extenderse, pero lo que se necesita, ¿no? Necesitamos una o dos imágenes muy poderosas que cuenten los rasgos que el proyecto considera, perdón, nos quedamos en esa, que el proyecto considera primordiales sobre su diferencial. Esto es, si ustedes extrajeron correctamente este diferencial y saben qué es lo que es más importante decir sobre el proyecto, pues ahí ponen esa imagen que lo trate de expresar de la manera más compendiada y que sea una buena imagen, que sea atractiva. Aquí normalmente la página web va a ser digamos, de la compañía o del grupo, no va a ser de un proyecto específico, sino del total del trabajo de esta compañía, ¿no? Un texto que narre la historia perdón, ahí dice y los hitos relevantes del proyecto, que sea breve y conciso. Si uno necesita que después estén todas las referencias de todos los pasos que uno dio, de todos los reconocimientos, puede hacer un documento aparte, pero la verdad es que la gente necesita leer en un mensaje breve, tener un panorama más o menos claro de la historia del grupo, de las motivaciones, de las cosas que han sido muy relevantes de su desempeño, pero no más que eso, ¿no? Normalmente es importante tener ahí citas de otros, o sea, y normalmente yo lo que propondría es que haya citas de la crítica especializada, o sea, de la prensa o algo por el estilo, idealmente de otros artistas e idealmente del público, que en ambos casos me faltaron los acentos, espero que me perdonen, ¿no? Y luego dice que compendium, y debería decir que compendie una visión atractiva del proyecto. Entonces, esas citas, ¿para qué nos ayudan? Para entender
que hay una perspectiva externa sobre el proyecto, que hay una visión que lo valida y que no es solamente el deseo de comunicar del propio artista, sino que es un artista que ya, o un grupo, un proyecto que ya ha tenido lugar en el mundo y que ya tiene una forma de ser percibido, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor, y siguen perdonando si sigue habiendo errores en estas escrituras. Ahí normalmente vale la pena que esté embebido un video, que sea un video lo que le llaman como un es que no es el EPK, que ese es como el documento completo, sí, pero sí que sea un pequeño video que muestre distintos aspectos de cómo se lleva a cabo el espectáculo que se está promoviendo en el momento, o si hay varios distintos productos que tiene el proyecto, pues probablemente tener varios proyectos, o bien en un solo video compendiar las distintas puestas en escena que ha tenido el espectáculo, la compañía, ¿no? Los distintos espectáculos, pero que muestren aspectos del montaje, que muestren aspectos de lo que sucede en el escenario y que muestren aspectos de las reacciones del público, porque eso pues ayuda a dar una idea concreta de qué es todo lo que va a suceder en ese sentido. En ese mismo lugar, los links a redes sociales, por si las quieren consultar y ver cuál es la actividad, y todas las formas de contacto posible, ¿no? O sea y todas las que vayan a contestar, ¿no? Porque pues estar poniendo contactos a lo loco y luego no contestar es medio grave y nos pasa muchísimo todo el tiempo, ¿no? De que han salido tantas formas de comunicarnos que de repente uno pone ahí tipos de messenger que ya ni existen, ¿no? Entonces tratar de mantener eso actualizado y que los contactos son todos los que tengamos, pero todos los que realmente mantengamos activos, ¿no? Parece una tontería hacer una precisión de esta naturaleza, pero ahí es muchas veces donde se pierden las cosas, ¿no? En que uno puso mal el contacto, se le olvidó que ese correo ya había cambiado y que lo había dejado en la página y se perdió alguna posibilidad de conexión. Pasamos a la siguiente. En esa misma página, idealmente, sobre cada uno de los proyectos que tengamos, si tenemos más de uno o sobre el que estamos promoviendo en ese momento, poner un archivo descargable en PDF que incluya una imagen elocuente del espectáculo en promoción, un párrafo dedicado a describir el valor específico del proyecto. Y para eso volvemos otra vez a ese diferencial. O sea, si el espectáculo es una cosa, pero además es algo que tiene como un valor expandido porque trata sobre alguna problemática común o algún concepto que sea relevante que pueda ser relevante para tomar la decisión de programarlo, ahí es donde debe estar indicado eso. Un párrafo dedicado a los elementos más destacables y atractivos del espectáculo, así a lo que sea un diferencial en términos de la puesta en escena, del impacto que pueda tener con el público, de la relación que pueda generar, y ahí también poner si existen propuestas de valor adicionales, porque hay veces que la decisión la toma un determinado festival porque ustedes les dicen yo hago mi espectáculo y todo, pero también proporciona un taller que puede ser un taller para niños, un taller sobre enseñar cómo utilizamos determinadas herramientas, instrumentos, lo que sea, o tenemos una actividad que se hace o tenemos una experiencia específica que se puede ofrecer junto con la presentación de nuestro espectáculo, junto en el mismo viaje, ¿no? en la misma incursión, ¿no? Y en ese mismo archivo también hacer indicaciones sobre el número de personas que viajan, los requerimientos de carga y hospedaje. Pasamos a la siguiente. Este detalle puede estar o puede no estar. Podemos decidir poner el precio de esa contratación. Pero también es un hecho, también es un hecho que a veces poner el precio ahí puede ser un tanto riesgoso porque
Muchos de los festivales funcionan al revés, funcionan por oferta. O sea, te dicen, yo lo que tengo es tanto, y quieres ir o no ir. A veces la oferta quizá exceda lo que nosotros pensábamos pedir, a veces esté por debajo, pero a veces quizá poner el valor ahí específico pueda generar algún tipo de... Pues sí, que desvíe la atención o que haga que eso tomen la decisión de que mejor no, o etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo pueden evaluar, pero sí el contacto para la contratación específica, que probablemente sean los mismos que ya habían puesto en la página web, pero es importante que esté en ese documento, porque ese documento puede ser que sea lo que se terminen quedando y ya no regresen a la página web más adelante. En ese mismo archivo también continúan otra vez los links a redes sociales, links a imágenes en alta resolución descargables del espectáculo, un link a un PDF con los requerimientos técnicos. Digo links porque muchas veces hacen PDFs de súper largos y a veces el que lo leyó nada más se quedó con lo primero y no se dio cuenta de que ahí venía toda la información adicional. Entonces, puede valer más la pena que dentro de ese archivo venga a su vez un link para que cuando ya haya dicho, ok, ahora sí voy a analizar qué más se necesita en términos de requerimientos, entonces descarga ese PDF de los requerimientos técnicos, ¿no? Si hay más de un formato es importante incluirlo separadamente, porque muchas veces eso es lo que, no, pues es que son 25 personas, ¿no? Pero tenemos un formato de 3 y ese se adecuaba perfectamente a la programación del festival y decidieron que no porque solo habíamos mostrado el de las 25 personas, ¿no? Vamos, es el mismo, es el link al PDF de requerimientos técnicos. Tiene que venir el rider técnico, la planta de escenario y los requerimientos de catering básicos, ¿no? Si hay cosas muy específicas que se necesite, como temas de aduana, de visas, de una serie de cosas, se puede incluir información ahí adicional para ver ese tipo de cosas. Pero básicamente, si ustedes generan esa página web con la presentación del grupo, compañía, del proyecto en general, y ahí están estos links descargables de los proyectos específicos, de los productos, por así decirlo, o de los espectáculos que se estén promoviendo, entonces están aclarando lo que se necesita aclarar. Esto es con el fin de que ya sea que ustedes hayan establecido un contacto por vía digital con alguien, escribiendo un correo en donde establezca una relación, o porque hayan conocido a la persona en un determinado encuentro, como podría ser justamente el Enartes, o en algún mercado, en algún lugar, o en un festival, o justamente en otro tipo de evento en donde no supieran que iba a pasar esto. Que esa es quizá la principal razón de por qué una página web es mucho mejor que tener un formato físico. Porque ustedes no pueden ir por el mundo cargando 5 carpetas todo el tiempo por si se encuentran a alguien en el metro, o en el taxi, o en el aeropuerto, o en la central de camiones, o en un hotel que fueron a visitar a un amigo y que no sabían que ahí iba a estar el programador del festival que ustedes han estado buscando toda su vida. Entonces, lo que ustedes necesitan así es acaso traer una tarjeta de presentación que esté bonita y que de alguna manera sea recordable y que tenga el link a la página y que si ustedes establecieron un diálogo adecuado con esa persona, la persona muy probablemente va a consultar esa página. Y si no, probablemente ustedes no traían tarjeta, pero el otro les dio la tarjeta, tiene su correo y al correo le envían el link a la página, o le envían directamente el PDF sobre el espectáculo específico que quieren mostrarles, ¿no? Entonces, es 1000 veces más recomendable ya tener todo vaciado en ese sentido, ¿no? Vaciado en ese espacio digital. Y como les digo, no se tienen que preocupar por hacer una página abierta al público, porque el público no se va a meter, y si se mete no va a encontrar nada que sea contrario a lo que deben ver. O sea, no es que ahí están comunicando una cosa distinta de la que comunican en sus redes sociales, ¿no? Pero
si ustedes establecen el contacto desde las redes sociales, o sea, por eso es importante la página web, porque si ustedes establecen el contacto de las redes sociales le están hablando a muchas cosas al mismo tiempo. Las redes sociales no son tan claras para alguien que está buscando información específica, ¿no? Entonces, si ustedes lo primero que le muestran a un profesional son sus redes sociales, la lectura puede ser errónea, digamos, o puede desviarse o puede fijarse en otros parámetros que no son quizá los primeros parámetros con los que se tiene que relacionar ese profesional. Otra gran ventaja de la página web es que no tiene un numerito de followers, ni tiene una cantidad de vistas, ni tiene estos números que luego distraen y producen ideas erróneas. O sea, lo más interesante que nos puede pasar es que alguien vea nuestro contenido sin una evaluación cuantitativa, sino simplemente diga, me gusta, no me gusta. Ahora, ya que decidí que me gusta, voy a ver qué tan popular es, probablemente. O sea, ustedes no pueden evitar que la gente lo averigüe porque eso está diseminado en todos lados. Pero eso quizá lo único que va a hacer es decir, bueno, pero para mí es irrelevante que tenga esa cantidad de vistas porque la verdad es que es un artista que nunca ha venido a mi país, entonces pues tampoco, yo ya sé que aquí no tiene público. O sea, justamente la función de mi festival es mostrar cosas nuevas que me parezca interesante y que yo sea el que se las traiga a este público, porque esa es mi función. Entonces, no espero que sea increíblemente popular. Ese tema de la popularidad con lo que podría tener que ver es con la negociación financiera, ¿no? O sea, como decir, oye, si me estás pidiendo un monto altísimo por una cosa que sé que no me va a traer público y que más bien esta es una ventana de exposición porque no tienes público construido en este territorio, pues la verdad es que ese precio es impagable para mí, ¿no? Y entonces desde ahí va a generar un argumento de negociación. Pero lo ideal de que accedan en principio a nuestra página web es que la mirada esté clara y que todas esas decisiones sean ulteriores, no sean las primeras que tuvieron, ¿no? Entonces, digamos, no es mucho más complicado que eso. O sea, salimos ahí de la presentación. No es necesario complicarnos más la vida, pero es importante actualizar que si ya tenemos una nueva foto que nos pareció la mejor foto que han tomado de o una mucho mejor narración de lo que estamos haciendo, una foto más impactante, más clara, pues entonces estamos avanzando en dar una mejor cara. Si hicimos una modificación en nuestro rider, pues hay que ponerla ahí, porque luego también es terrible que yo baje el rider y que luego me digan, ¿sabes qué? No, ese rider no era, y que yo haya tomado una decisión basada en el rider, ¿no? O sea, de repente me pasa que pues, ves el rider y dices, oye, pues sí lo puedo hacer, y cuando hablas con el grupo te manda otro rider que es totalmente distinto y dices, oye, pues ya, o sea, ya me cambiaste todo, ¿no? Y lo peor es que luego te lo mandan a una semana de presentarse, ¿no? Entonces, todas esas cosas son muy importantes, realmente hacerlas en el momento adecuado y con la comunicación adecuada, ¿no? En la página si uno mejoró ese video de presentación, pues también la vuelve a actualizar. Si uno cambió sus contactos, la actualiza. Pero tampoco es un trabajo increíblemente difícil. Ahora piensen, si lo hicieran en formato físico y modifican su rider, tienen que volver a imprimir toda la cosa. Si modifican el contacto, ¿no? Cambié de teléfono y ya tuve que modificar toda la cosa porque cambié mi teléfono, ¿no? Entonces, evidentemente el formato físico ya no funciona en ese sentido, ¿no? Entonces, digamos, desde ahí ese es como un apunte muy simple, ¿no? Luego, hay una cosa de la que quiero hablar antes de pasar a nuevas preguntas que tiene que ver con las relaciones. Pasa muchísimo que el grupo, la compañía, lo que está buscando es la venta, ¿no? O sea, es perfectamente claro, perfectamente comprensible y tiene todo el sentido del mundo. O sea, yo quiero que me lleves a tu festival, ¿no? Pero entonces pasamos por favor, a la otra presentación. Que es, ya no sé si fue la 2, creo que es que no sé si alteré eso, esa misma. Entonces, en este caso es muy importante que yo realmente entienda
a quién le estoy hablando. O sea, de repente en los encuentros, como puede ser el Enartes, hay una oferta, bueno, hay una variedad de festivales a los que podría acudir y me pongo a hablar con todos indiscriminadamente, a decirles que por favor me lleven, o a darles mi material, o establecer una relación ya desde la venta y no desde la comprensión de con quién estoy hablando, ¿no? Entonces, si de repente me dicen, bueno, pues aquí hay estos 8 festivales, va a haber un festival de esos que probablemente sea muy adecuado y sea muy propicio que yo vaya y que yo ya esté listo para aprovechar la oportunidad o la coyuntura que represente asistir a ese festival. Tengo que saber cuál, ¿no? O sea, tengo que saber por qué quiero ir a ese festival. Muchas veces puede ser que sea un festival famosísimo, ¿no? O sea, el Festival de Edimburgo, ¿no? O el festival, no sé, o sea, vamos, hay festivales importantísimos, o tener un showcase en APAP, o presentarse en determinados festivales que son icónicos. Pero también hay que ser cuidadosos porque muchas veces no estamos listos para aprovechar esos momentos. O sea, también hay que tener mucha conciencia de que si yo voy a Glastonbury o si yo voy a Edimburgo, quizás si no tengo la estructura suficiente no pueda aprovechar profundamente haber estado en Edimburgo, ¿no? O sea, y entonces, de todos modos, voy a tener que invertir, voy a tener que hacer una serie de cosas y muchas veces tampoco tengo la capacidad o todavía no tengo clara la estrategia que voy a hacer para hacer que haber ido a Edimburgo o haber ido a Coachella o haber ido a cualquier cosa que se nos presente como una oportunidad, la podamos realmente aprovechar para capitalizarla en nuestro propio territorio, porque esa es otra de las cosas más importantes. Uno de los principales motivos por los cuales circulamos es porque eso contribuye a la visión sobre lo que somos en nuestro propio territorio, que es donde más barato nos sale comer, donde más barato nos sale producir, donde más barato nos sale movernos, ¿no? Entonces, muchas veces uno sale justamente para aumentar su valor dentro del territorio al que uno tiene acceso de manera más sencilla, ¿no? Y si no tenemos clara esa estrategia y si no tenemos como los canales adecuados de comunicación, puede ser que ir a esos lugares se vuelva solo una anécdota, que no haya pasado absolutamente nada porque fuimos, ¿no? Y muchas veces teníamos tantas ganas de ir que terminamos invirtiendo mucho dinero, haciendo todo lo que sea necesario para estar simplemente, pero no para aprovechar la oportunidad, ¿no? Entonces hay que analizar profundamente esos espacios para entender bien cómo funcionan y qué oportunidades nuevas nos pueden abrir, porque cualquier festival, cualquier recinto, cualquier cosa es solo una parte del proceso, es solo un día más de nuestra operación como proyecto, compañía, grupo. O sea, no es el final de nuestras carreras, no es la foto que nos va a definir, ¿no? Entonces, es importante que podamos ver no solo lo que es esa oportunidad, sino que podamos ver a través de esa oportunidad. Podemos saber si hago eso, ¿qué voy a hacer después? O sea, ¿qué paso sigue de mi proceso? Porque si solo estoy viendo ese como el objetivo, tiene que ver, si se acuerdan, con lo que hablábamos ayer del globo rojo. O sea, es algo que alguien más puso ahí y que nosotros nos volcamos en ello, ¿no? En vez de que sea algo que nosotros decidimos que era parte de nuestro proceso y que nos convenía hacerlo por esto y por esto y por lo otro, ¿no? Eso no significa que no debamos hacerlo, solo significa que tenemos que tener una evaluación clara sobre la pertinencia de hacerlo, efectivamente, ¿no? Entonces, una vez que analizamos el espacio, ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva, y unos clics ahí para que aparezcan cosas. ¿Qué es lo que vamos a identificar de ellos? Vamos a identificar cuál es el criterio curatorial. Por fortuna existe Internet, entonces podemos no solo mirar lo que están proponiendo que va a suceder este año, si es que ya empezaron a hacer su programación, y bueno, cuando digo este año creo que no me estoy refiriendo al 2020, desafortunadamente, pero al año en curso cuando lo averigüemos, pero no solo podemos ver qué es lo que
hicieron o proponen este año, sino lo que hicieron en los últimos 5 años y entender ampliamente cuál es ese perfil que se está construyendo en relación a todo eso, ¿no? Revisar qué es lo que ellos destacan de lo que ha sucedido en sus propios espacios, ¿no? O sea, de repente uno puede descubrir que lo que más le ha importado a ese festival comunicar son las cosas que tienen una temática social, las cosas que tienen que ver con la inclusión, con el abordaje de las problemáticas de los pueblos originarios, de las expresiones culturales de pueblos originarios o la decolonización. O sea, podemos encontrar, según las agendas que se van moviendo, cuáles son los temas que más les preocupan y darnos cuenta de si nosotros tenemos o no algo que aportar en esos temas relevantes que son los ejes sobre los que se fundamentan en ocasiones estos festivales. Hay otros que probablemente simplemente destaquen pues los actos más relevantes en términos de su relación con el público, ya sea por que sean mediáticos, porque sean grandes, o porque hayan sido muy vistosos, o porque hayan sido insospechadamente, porque nadie esperara mucho de eso y hayan sido sorpresivos, ¿no? Y luego buscar información sobre el programador, sobre la o el programador, particularmente si hay información emitida por la persona sobre su visión particular. Esto es, casi cualquier curador con experiencia en algún lugar ha publicado una entrevista, en algún lugar ha generado un videíto donde se vea lo que comenta o ha estado en un panel, porque pues son relevantes, ¿no? Son personas relevantes que se están haciendo cargo de la programación de un festival que es relevante y que es importante, y entonces es muy común que sean invitados a mercados, que los entrevisten, que etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros podemos entender qué es lo que el programador está buscando, qué es lo que lo conmueve, qué es lo que los criterios que evalúa, etcétera, etcétera, pues ya tenemos una idea mucho más clara de cómo establecemos una relación con esa persona, ¿no? Y entonces viene una situación, creo que ahí terminaba la presentación, o todavía sí, no, perdón, no, sí, ahí falta unas cosas, ¿no? Bueno, lo acabo de decir, analizar con esta información si es pertinente para los objetivos y el proyecto está listo para aprovecharlo adecuadamente, eso lo dije un poco antes, y si vamos a tener un encuentro directo con este programador o si ya nos vamos a escribir con ellos porque tenemos el contacto, hay que hacer una guía sobre los principales rasgos de nuestro proyecto que coinciden con la agenda que hemos podido descifrar de parte de esta o este interlocutor, ¿no? Hay veces que uno dice, bueno, es que me pasó que yo estaba en la playa y el de junto era ese programador, yo no tenía ni idea de quién era, y etcétera, etcétera. Normalmente no hay que temer por esas, porque lo más seguro es que si estaban en la playa y empezamos platicando de otra cosa y establecimos el vínculo desde otro lugar, y lo único que hay que hacer es ser sutil, ¿no? O sea, cuando nos diga que es un programador es comentar, qué curioso, porque yo tengo tal, y luego te envío la información, todo tranquilo. Hay que confiar en nuestra capacidad de establecer vínculos, hay que confiar en que podemos volver a la conversación más adelante. O sea, no tenemos que agotar el recurso en el primer instante. O sea, vale muchas veces más la pena conocer a la persona, entenderla, que te comente cosas. Muchas veces en la conversación lo primero que te sale diciendo es, híjole, sí, la verdad es que ahorita ha sido complicadísimo porque con esto de la pandemia tenemos la programación retrasada de 2 años. O sea, ponerme a insistirle en ese momento que quieres estar el año próximo es un despropósito, es básicamente casi una descortesía porque justamente no estás oyendo lo que te está diciendo, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer en ese punto es decir, ok, tengo que mantener esta relación viva y tratar de ser útil a esta relación. Ahora, hay otro punto que es muy importante y con el que quisiera acabar esa parte, que tiene que ver con todo esto que hemos estado hablando de la comunidad. Ya no es el tiempo de tratar y particularmente no en el arte, cuando estamos enfrentándonos a un mundo que le está costando tanto trabajo mirar profundo, ¿no? O sea,
a un mundo que es tan receptivo de lo inmediato y de lo simple y de lo que está ya totalmente traducido y que tiene tan poca voluntad de profundizar. La comunidad artística ya no puede darse el lujo de vivir aislada, ¿no? O sea, tenemos todos, gremio por gremio, y los gremios en su conjunto, que dialogar y que trabajar juntos y que sernos útiles mutuamente. O sea, ya no podemos destacar sobre el otro porque perdemos también. O sea, es más importante movernos en conjunto porque la agenda de todos es la agenda de cada uno también. Entonces, estos momentos nos están poniendo a evaluar eso, a evaluar que uno de los grandes problemas que tiene la comunidad artística en este momento es que no está suficientemente organizada, no tienen voces articuladas para la interlocución, no han detectado muchas veces, no tienen un mapeo claro de quiénes, o sea, quiénes conformamos estas comunidades, qué hacemos cada uno de nosotros, cómo nos relacionamos. O sea, hay muchas cosas que no hicimos, desafortunadamente, que eso no significa que no las podamos hacer, tenemos que empezar a hacerlas y tenemos que ser conscientes de que ningún proceso se termina rápido, ¿no? O sea, los procesos son procesos, por eso, o sea, se continúan, se perfeccionan. Otra cosa que, así como un pequeño apunte, que esto es un comentario que fue muy relevante para mí en algún momento y que era muy simple pero muy significativo, que me lo decía justamente cuando hablaba de los pueblos del norte al principio, me lo decía un promotor canadiense ya de bastantes años de experiencia. Estábamos en un mercado que estaba saliendo un poco raro, un mercado musical, y que la gente estaba criticando mucho de que no estaba funcionando y etcétera. Y este promotor me decía, pues digo, yo he visto cosas que me gustaron y pues tengo entendido que esta es la primera vez que se hace, ¿no? Sí, pero es que está muy mal, que etcétera, etcétera. Me decía, a ver, yo siento algo con, me lo dijo en ese momento, en general con los latinoamericanos siento algo que percibo un poco diferente, ¿no? Me decía, siento que cuando en Latinoamérica algo no funciona, lo descalifican profundamente y lo destruyen y lo vuelven a empezar. Y me decía, la verdad es que nosotros en Canadá, no sé si por el clima, no sé si por, o sea, me lo decía, además como tratando de casi disculparse por ello, me decía, nosotros cuando hacemos algo, en vez de ver qué es lo que, o sea, tratamos de determinar qué es lo que salió mal para identificarlo, pero también identificamos lo que salió bien y entonces lo volvemos a hacer y lo perfeccionamos hasta que queda bien. O sea, y parecía una tontería, pero en el fondo era bastante cierto. O sea, nosotros tenemos una tendencia a la devastación, ¿no? O sea, cuando algo no nos gusta es como a la basura y hecho bolita y otra vez agarra otra hoja y empieza desde cero, ¿no? Cuando que en realidad es mucho más rápido el camino del perfeccionamiento continuo. Porque es mucho más fácil que al tercer año hayas llegado a un nivel de detalle que no vas a llegar nunca en el primer año, ¿no? Entonces, realmente ese es uno de los procesos que tenemos que internalizar en nosotros, en que todo el tiempo estamos mejorando o cometiendo nuevos errores y los insertamos a nuestra experiencia, evaluamos, acomodamos las piezas, corregimos y continuamos. O sea, así funcionan los procesos. Si cada cosa que no nos sale bien la convertimos en un prejuicio que nos cancela un área entera de nuestra gestión o de nuestra búsqueda, lo que vamos a hacer es terminarnos limitando y amargando, ¿no? Entonces, la cantidad de gente, digo, y pongo ejemplos en otra dirección, la cantidad de gente que me ha dicho que no le gusta el mole porque una vez lo probó y no le gustó, o sea, me da risa cuando alguien me dice eso, ¿no? Es como, es que hasta que no lo pruebes 5 veces y te hayan asegurado que lo probaste hecho por alguien que lo hacía perfecto, no puedes tomar esa decisión. O sea, porque pudiste ser tú, pudo ser el mole, pudo ser el día, pudo ser cualquier cosa. O sea, entonces tienes que dar la siguiente oportunidad para ver si efectivamente
algo funciona o no funciona, ¿no? Entonces tendemos a buscar un resultado específico y si no obtenemos ese resultado consideramos que no sirve, ¿no? Pero no nos damos cuenta de qué resultado fue el que sí obtuvimos, ¿no? O sea, de repente hacemos una acción y decimos yo quiero que pase esto y como no pasó eso, no observamos qué fue lo que sí pasó y entonces no tenemos ninguna evaluación a partir de ello, ¿no? Entonces, en este sentido de las relaciones de largo plazo, si por alguna circunstancia afortunada me programa un festival y yo voy como grupo de la disciplina que sea, me presento en ese lugar, establecí una relación, por lo cual fue que me llevaron con el programador tuvo la amabilidad de hacerse el espacio a ir a mi presentación y nos juntamos al final y estamos tomando una cerveza o cualquier cosa. Yo lo que tengo que tratar de hacer es que esa relación continúe y una de las mejores formas en las que esa relación puede continuar es que yo le ayude a recomendarle cosas valiosas que pueda programar en ese espacio. Para mí una de las validaciones más increíbles que puede haber es cuando un artista me habla bien de otro artista, porque eso habla de que el propio artista trasciende su ego en favor del promover a alguien que ve que tiene mucho valor, ¿no? O sea, que un manager de un grupo me diga que su grupo es increíble, pues es obvio que va a ser. Que alguien del propio proyecto me diga que es buenísimo lo que ellos hacen, también es obvio, pero que un determinado artista me hable muy bien de un colega, eso es una recomendación valiosa y trascendental porque está hablando de que está lográndose trascender en favor del otro, ¿no? A eso me refiero con ser útiles, o sea, porque ¿qué es lo que va a recibir ese promotor? Va a decir, esta persona no solo vino y hizo bien su trabajo, sino que es alguien a quien le importa su entorno, es alguien que trata de promover lo que se construye en su territorio y trata de promover el talento y entonces eso hace que sea más valiosa la relación con esa con uno, ¿no? O sea, como que uno dice, es alguien en quien puedo confiar porque es alguien generoso y es alguien que está atento a la mejoría del ecosistema, ¿no? Entonces, esa es la forma de actuar y les puedo asegurar que lo contrario, que sería yo me voy a callar y no voy a mostrar nada y voy a estar ocultando los contactos y haciéndome loco, eso ya no funciona. O sea, hay muchas cosas que ya no funcionan hoy en día, ¿no? Ya no funciona tratar de llevarse al o la programadora de buenas a primeras antes de establecer una relación a beber, ¿no? O sea, eso no tiene sentido. O sea, primero tienes que establecer una relación, tienes que saber quién es esa persona, porque si yo soy ese programador, yo no quiero ir a beber con alguien que no conozco. Yo quiero ir a beber con alguien que me simpatiza y probablemente ni beba, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenemos que avanzar primero antes de pensar que tenemos un atajo. O sea, mejor hagamos bien las cosas en vez de tratar de construir atajos. Los atajos quizás se nos presenten más adelante, pero porque hicimos bien las cosas, no porque constantemente estamos buscando la manera de evadir hacer correctamente las cosas, ¿no? Entonces, creo que eso es básicamente lo que quería transmitir. Sé que, el tema da para muchísimo en el sentido de que son muchos asuntos los que hay que tratar en este sentido, pero en este punto creo que, me interesa responder algunas preguntas que se hayan podido establecer. Pero sí hay algunas cosas que me importa mucho que terminemos comentando sobre el punto en el que estamos ahorita. Por último, nada más, aquí viene nuevamente Tareque para comentarme algunas preguntas, pero antes de eso, había una pregunta dentro de las que habían planteado que decía que qué perspectivas, déjenla leo, perdón, pero ya hasta se le acabó la pila. ¿Qué perspectivas se preveían para el futuro? Obviamente es una pregunta así gigantesca, pero justamente lo platicaba con Tarek hace rato. Creo que uno de los esfuerzos grandes que tenemos que hacer en este momento es mirar más allá del 2021, o sea, realmente tratar de aventar la mirada lo más lejos que podamos por muchas razones.
porque las miradas mientras más lejos van, más nos cuidan, ¿no? O sea, necesitamos, vamos, la manera más eficaz de tender la mirada muy lejos es tener hijos, ¿no? O sea, porque eso es lo que hace que sepamos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo hoy, porque tenemos que cuidar ese futuro, ¿no? Pero la otra cosa que creo que es muy relevante en ese sentido es saber que esto lo estamos atravesando como vamos pudiendo, hay quienes lo han podido hacer mejor, quienes no, quienes han sido más desafortunados, pero estamos haciendo lo que podemos. Pero si miramos un poco más allá, se están abriendo una serie de posibilidades que van a transformar por completo la forma de comunicarnos, la forma de establecer relaciones. Justamente ayer lo hablábamos, una de las cosas que genera la movilidad es el contacto con otros en muchos puntos o de muchos territorios, y eso ya lo podemos hacer hoy de otras maneras porque la pandemia aceleró el uso de herramientas y acostumbrarnos a que estas herramientas sí son eficientes para establecer contactos humanos profundos y remotos, ¿no? La cantidad de relaciones nuevas que he visto que se han generado contra un cuadrito de pantalla es sorprendente, y además pueden ser relaciones eficaces y profundas, ¿no? Entonces confíen en eso, o sea, confíen en que es más fácil hoy encontrar contacto no solo con estos promotores y oportunidades laborales, sino también con otros artistas que muchas veces, por lo menos desde mi experiencia, las oportunidades más increíbles surgen de la vinculación de artista con artista, mucho más que de artista con festival o con ese tipo de cosas, porque se nutren de lo mismo, ¿no? Se construyen desde abajo y adquieren un valor muy distinto, y además está la posibilidad de la amistad que en el fondo es de las cosas por las que estamos en este mundo, por ¿no? las que hacemos exacto, pertenencia a una comunidad, reconocimiento, todo eso forma parte del deseo de ser artista y de ser músico, y lo que mencionas acerca de las relaciones conectado con la idea de movilidad. ¿Cómo nos ha hecho recordar de algún modo la misma pandemia y el confinamiento? Y no nada más el confinamiento en sí, sino todas estas áreas que se detuvieron, digamos, que la movilidad artística, la posibilidad como artista de viajar de un lugar a otro, en un inicio y en raíz, está soportada o construida sobre las relaciones interpersonales. Claro, y los claro. intereses comunes. Y este último ejemplo que das a mí me parece también crucial como una manera a futuro de pensar el quehacer artístico, que es la colaboración. Exacto. El juntarse dos artistas, pues no nada más junta y potencia las ideas del uno y del otro, sino que incluso es una manera de generar públicos. Por supuesto, por supuesto. Lo que haces es juntar a dos comunidades. En la otra charla platicábamos ahorita de cómo es fácil confundir la idea de creación de públicos con otra cosa que no sea la creación y promoción de comunidades. Claro, claro. Pareciera que es inmediatamente traducible, pero no es tan sencillo. Porque una idea es muy abstracta, creación de públicos, y entonces pensamos que la promoción en sí misma, que es algo que tú has abordado tanto ayer como hoy, no crea un público. Un público no es algo que se cree como se crea algo agregando agua y listo. Exacto, sino que, regando la plantita. Sí, crear en realidad lo que implica es hilar comunidades que probablemente están desarticuladas entre sí, y un mismo artista puede tener eco en comunidades muy distintas, diversas, claro, ¿no? Claro. Ni siquiera un solo plan mercadotécnico a lo mejor funciona, sino pensar de base la raíz para que una promoción o una difusión sea eficaz, son las relaciones personales que puede haber y la interconexión que puede haber de nuestro proyecto o de nuestra persona con otras comunidades, ¿cierto? Eso Por es supuesto. un poco la base. Sí, no, y es que además
hay cosas que las ha incluso probado la industria del espectáculo, como este asunto que ya decían hace unos años, ¿no? The future is the future, ¿no? O sea, como el futuro es la colaboración, ¿no? Que ahorita estamos ya agotados de ver cómo todo el mundo colabora con todo el mundo en esa élite del top 40, que todas son combinaciones de unos con otros, porque todo el tiempo están construyendo a ese público y alimentándolo de la misma forma. Pero la verdad es que una cosa es eso, que es casi solo una herramienta mercadotécnica muchas veces, con la colaboración que puede venir desde la génesis de la idea misma de lo que se va a construir, ¿no? O sea, pero además la motivación, o sea, uno viaja en estos lugares para ver a sus pares, para enfrentarse al trabajo de los otros, para entender sus problemas, para ver en qué somos diferentes y en qué somos iguales, ¿no? La palabra comunidad, eso es lo que dice, o sea, ¿qué es lo que es común a nosotros, ¿no? Entonces, y de ese mismo modo, las comunidades, como bien dices, pueden ser muchas y muy diversas, no tiene que ser como solo hay una comunidad que todos tienen el mismo acuerdo conmigo, ¿no? Sino que yo puedo tener una comunidad relacionada con la visión de género que tengo en un sentido, y al mismo tiempo tener una comunidad basada en un tema de preservación de tradiciones, y al mismo tiempo otra basada justamente en construcción de vanguardia. O sea, todo al mismo tiempo puede suceder, ¿no? Muchos de los creadores que forman parte de nuestra comunidad. Así es. El viernes, Eloy Núñez va a formar parte de un conversatorio, y él es un promotor cultural que es totonaca, pero de afrodescendencia, y al mismo tiempo es sexodiverso, y al mismo tiempo es cocinero, claro, y maestro de historia de la cocina totonaca, en un entorno donde normalmente estaba prohibido que trabajaran los hombres porque era primordialmente femenino. Okay. Es decir, él es un actor, es un ejemplo de alguien no podemos separar su cocina con su creación literaria y con su promoción artística y con no podemos separar una cosa de la otra. Ajá. Y tiene él un público que se conforma de varias comunidades. La comunidad trans totonaca, que se empieza a articular. Es decir, adentro de uno hay muchos ejes de conexión, muchas sinapsis, ¿no? O sea, y uno tiene la posibilidad de ir activando sus relaciones con todas estas áreas de la individualidad. Sí, y hay algunas que tienen que ver con la posibilidad de... incluso hay unas que tienen que ver con nuestro propio desarrollo como personas. O sea, hay algunas de esas comunidades, vamos, en unas ya estamos listos para comunicar hacia el afuera, y en otras estamos construyéndonos, ¿no? O sea, y también esa combinación de estar en continuo movimiento interno, pues eso es lo que de alguna manera nos alimenta para que efectivamente tengamos algo que decir, porque también es eso, de repente pensar que uno ya tiene algo que decir y que ya nunca más va a tener que nutrirse para poder decir lo que sigue, pues también me parece un poco, me parece muy soberbio, ¿no? O sea, como esa idea de que ya sé decir, ¿no? O sea, todo el tiempo tenemos que volver, porque además, quizá ya sé qué decir, o sé cómo decirlo, pero no sé qué decir, o sé qué decir, pero no sé cómo, porque los cómo van cambiando y los qués también van cambiando, ¿no? Una de las premisas en el ejercicio, por ejemplo, de algo que los artistas de cabaret, pues, conocemos y nos gusta, que es una de mis facetas, digamos, sí, ¿no? A propósito de comunidades, todas las comunidades que pueden convivir adentro de un solo creador o un solo artista. Hay una ley ahí que retrata este momento en el que uno, al ser cabaretero, pues va a haber muchos elementos de improvisación durante el espectáculo. Tú tienes tus líneas generales, y antes de salir está uno como congelado, pensando, sintiendo, teniendo como estos sueños de ansiedad que tenemos los artistas, de que vas a salir a escena, que seguramente muchos de nuestros colegas los han tenido, y que no te sabes la música, y que, o sea, como que hay una sensación de que no hay nada.
Sí, allá afuera, hay un ¿no? vacío. Y existe este dicho que es nunca hay nada. Exacto. Cuando tú sales a escena, en tanto artista de cabaret que implica el intercambio directo con la gente, tu espectáculo está ahí afuera, en la comunidad, en el contacto visual con quien está sentado ahí. En el devenir, ¿no? En el devenir, ya tocando Exacto. el aspecto, por supuesto, filosófico de este asunto, ¿no? Del lesiano. Sí. Pero Sí. ahí está, es decir, hay muchas preguntas con respecto a cómo hacer difusión. ¿Por qué nos preguntamos cómo hacer difusión antes de pensar cómo hacer comunidad? Exacto. ¿Cómo establecer la movilidad? Bueno, nos preguntamos cómo generar movilidad de nuestras ideas antes que generar movilidad de la propia identidad. Es decir, cómo Ajá. tú te tienes que percibir a ti mismo como parte de la existencia directa del otro y de cómo esa relación puede generar un interés común que últimamente te haga mover físicamente. Por supuesto. Tú lo que remarcas ahora con esto que dices es siempre poner atención en el afuera de uno, ¿no? Claro. Ahora claro. vivimos en una época también en la que se promueve mucho esta como máxima, también muy tocada por la mercadotecnia, de que todo está dentro de uno. Lo único que tienes que hacer es mirar hacia adentro, Sí, ya, y lo vas etcétera, etcétera, y que bueno, pues probablemente es una idea que pueda aportar alguna inteligencia o alguna tecnología sin duda importante, verse a uno, pues, ¿no? Pero ¿de qué manera verse a uno y conocerse a uno si uno no entra en contacto con los demás? Con lo que está afuera de uno mismo y que eso es un ejercicio y una dirección de la percepción individual que es crucial para construir comunidad, ¿cierto? Así es, y es que ahorita que nos estamos enfrentando a vamos, un comentario antes de ir a estos comentarios finales. Hay una cosa que a mí que he dicho mucho en estos últimos tiempos, que tiene que ver con una cosa que presenta esta pandemia de una manera práctica, que es importante que leamos muy bien. Todos nosotros tenemos, aquí en este espacio, tenemos cierta edad, pero yo tengo una hija de 12 años y una hija de 14, que la hija de 12 vamos a pensar que su desarrollo cognitivo completo, más o menos a los 7 años ya se ve así como una entidad con una sola memoria y con etcétera, ¿no? Entonces, tenía 7 años, tiene 12 ahorita. Dices. De 5 años de ser este individuo así integral, lleva casi un año conectado a la computadora para interpretar el mundo. Toda su vida social, toda su alimentación, vamos, obviamente estamos nosotros, ¿no? O sea, toda esa parte sí está sucediendo y está sucediendo bien, pero toda su interacción con el mundo se está haciendo a través de la pantalla. Sí. Esto no fue una coyuntura, esto no fue un momento devastador que luego recordamos y tratamos de salir de él. Ha sido una realidad en sí misma, o sea, una realidad que ya cumplió con una función histórica, que ya se está construyendo como parte de la historia y que está construyendo hábitos. Y los hábitos son lo que define a la humanidad en realidad, ¿no? O sea, en ese sentido, o sea, la operación de la humanidad, no lo que define a la humanidad, sino la operación de la humanidad, ¿no? Eso es lo que es su cultura. Exacto. Entonces, y cuando hablamos de cultura nos referimos a eso. Les estás diciendo, o sea, estás diciendo que la quinta parte de su vida va en ese sitio. Entonces, y eso genera muchos ejes distintos. Por ejemplo, para ellos, o sea, no lo digo como si fueran marcianos, pero sí está pasando una cosa en donde la inmediatez es otra, ¿no? O sea, es como si tú le dices a alguien, esto va a pasar a las 11 de la noche, es como, pues estoy acostumbrado a que yo dispongo cuándo es cuando pasan las cosas, ¿no? O sea, yo puedo ir de forma inmediata, ¿no? O sea, para ver este grupo hay que esperar 3 grupos antes. Sí. No, mejor lo veo ahorita, mejor ¿no? lo veo de una pico vez. y lo veo de una vez, ¿no? Sí. O sea, antes yo me tardaba en poner el CD, ¿no? O sea, aquí pueden ir de un disco al otro, pueden ir de una obra a la otra, de un formato al otro, de una disciplina a la otra en un segundo, ¿no? Sí, entonces, las series y los capítulos ya no son esperar a que llegue el sábado en la noche. No, o sea, ya nada es esperar, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque todavía no lo acabamos, vamos, todos nosotros que tenemos esa cosa híbrida entre sí sé esperar y no sé esperar, pero hay quienes ya no saben esperar, ya no, la noción de esperar es un poco extraña para ellos incluso, ¿no? Entonces, la noción de, vamos, otra cosa que está pasando es que tú sales a la calle, ¿no? O sea, por ejemplo, y sales y te enfrentas a todo el mundo con tapabocas, en donde tu primer visión de lo que es el otro es que es probablemente una fuente de contagio, con menos expresión.
eso es, y nos mete en una burbuja muy extraña, que la verdad es que tampoco es que podamos, o sea, no lo controlamos, tampoco es que podamos decir, no, dejemos de pensar así, pues, o sea, sorry, pero pues así es como está insertada justamente el cuidado para que las cosas funcionen dentro de este proceso. Entonces es muy complicado tener esa doble visión. Entonces uno de repente decide, bueno, pues sí, tengo que entender que me tengo que cuidar de los demás, ¿no? O sea, y que todos nos estamos cuidando los unos a los otros, pero también de los otros, ¿no? Y al mismo tiempo te metes a la computadora y ahí ves las expresiones completas, las risas, las reacciones. Entonces, eso neurológicamente, deja tú discursivamente o filosóficamente, no, neurológicamente, a nivel de la experiencia emocional más simple, deja una huella imborrable, o sea, cambia todo, ¿no? Entonces, no sabemos, yo creo que no tenemos ni la medida aproximada de lo que se está modificando en esa generación, ¿no? Y esas generaciones son las que definen mucho del consumo cultural de los próximos años, ¿no? Entonces, desde ahorita. Desde ahorita ya lo están definiendo. Entonces, es un hecho que la tecnología va a insertarse en nosotros de muchas maneras y tenemos que tratar de ser muy listos y ponernos adelante y no atrás, porque si nos ponemos atrás, nuestro nivel como de tratar de frenar ese movimiento nos va a doler muchísimo, ¿no? Sí, claro. Al grado de que yo pienso que incluso se tendría que cuestionar la educación en este punto, porque va a generar una brecha en donde antes sucedía en los 60 o en los 65, en los 70, ahora va a empezar a pasar en los 40. Entonces, creo que un modelo educativo en donde se le dé poder a las nuevas generaciones de enseñarnos a nosotros a entender el mundo tecnologizado, haría que les otorgáramos autoridad por un lado y los refortaleciéramos a ellos, y por el otro lado que no nos perdamos, porque nos vamos a perder. O sea, Pues mira, estás hablando de descentralización en este caso de la educación. Todo lo que pueda verse ser de la autoridad, digamos, de las autoridades, y sobre todo algo que Peter Sellars, ahí, que es uno de nuestros conferencistas, mencionó en uno de sus contenidos, que nos recuerda que toda vía de comunicación que es solamente unidireccional es opresiva en sí misma. Y por eso la descentralización suena desde el inicio como una posibilidad de tecnología de igualdad o de ecuanimidad. Pero bueno, una de las cosas que hace justamente es diversificar los puntos de vista y complejizar cualquier problema. El mismo contenido de Nartes este año pues tiene grandes contrastes, porque entre todos, que creo que ahora sí podemos celebrar eso, estamos queriendo justo hacer una comunidad de pensadores del ejercicio y de la gestión cultural y de la promoción, etcétera, pues sumando las perspectivas de los más posibles, pues, ¿no? Claro, y de todos los ángulos de visión. Sin duda que eso nos regresa una y otra vez a la construcción de redes verificables como en la realidad, a distinguir un poco la diferencia entre la búsqueda de la fama, que las redes nos pueden otorgar de una manera relativamente sencilla, ¿no? Si de repente 2, 3 fórmulas o pega o es gracioso tu TikTok o haces no sé qué, de repente puedes tener un momento de fama, y a lo mejor después de haber tenido tu momento de fama o tus 15 minutos o tus 2 años, o lo que sea, quizá descubras que había otra necesidad más profunda, que nos hemos atrevido a afirmar varias veces, que es la de generar, tener, pertenecer a una comunidad que nos provea no nada más de reconocimiento, que es importante, sino también de sobrevivencia, de ideas nuevas, y de toda clase de alimentos, de ¿no? vida. O sea, en ese sentido. Sí, porque además creo yo que es mucho, incluso en términos de sostenibilidad hasta financiera, totalmente, es 1000 veces más sencillo controlar la construcción de algo que en su continuidad nos mantenga, que tratar de lanzar, como dije ya hace rato, que lanzar una bala al cielo a ver qué es lo que nos cae, porque no nos va a caer nada realmente, ¿no? Y gastarte un dineral quizá en hacer 3 videoclips, ¿no? Y subir tu música a Spotify. Y ya la tengo en todos lados, pero no sé a quién le estoy hablando, ¿no? O sea, entonces creo que es
momento como de realmente entender a quién tengo, quién es el que está del otro lado, cómo me acerco a esa persona en vez de cómo me acerco a más personas, ¿no? Sí, O sea, no es de cantidad. creo que ahorita sí es un tema de calidad de nuestra comunicación, mucho más que de cantidad, y que desde esa calidad va a ser mucho más fácil esa construcción que poco a poco nos va a llevar a un punto de esa sostenibilidad, porque de la otra manera nunca controlamos nada. De la otra manera siempre vamos tarde, nada depende de nosotros y además estamos diluyéndonos. Eso lo decía al principio, o sea, de que en vez de fortalecer la propia idea sobre la que construyes tus proyectos, las diluyes para tratar de complacer, ¿no? Entonces, Sí. todo eso siento que tenemos que darle la vuelta y tendernos la mano y saber que nadie puede solo y que como nunca en la historia de la humanidad probablemente, o bueno, quizá en la historia de los tiempos recientes al menos, habíamos estado tan conscientes de que hay circunstancias contra las que no podemos. Contra las que no podemos, ¿no? Que no son evolutivas, ¿no? O sea, no, la voluntad individual no juega y esto va más allá del ser humano. Exacto. Por supuesto, el ser humano está hecho 90% de todo lo que no es humano. Exacto. Y eso es lo que le da su humanidad. Sin embargo, nos cuesta como trabajo reconocerlo o plasmarlo en nuestros modelos de trabajo. Y bueno, lo que dices es como muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que sí está en nuestro control? La posibilidad de generar comunidad, la voluntad de comunicarse y con mayor razón con aquellos con quienes tenemos los mayores contrastes de opinión, ¿no? Porque los canales de comunicación en ese sentido cuando se truncan son también una de las fuentes de la violencia, ¿no? Como en la misma familia, o sea, pues bueno, pues los que no se hablan de años. No eso no quiere decir que dejen de tener implicaciones en la realidad o accionar modos violentos de al final de cuentas decirse algo que no han sido capaces de elaborar, ¿no? Y el arte tiene también una gran función en eso, en ese sentido, y en este país, por otro lado, nada más asumir y digerir los niveles de violencia en los que vivimos, ¿no? Y de inseguridad, etcétera, pues abrir canales en todas las direcciones posibles y generar comunidades en todas las direcciones posibles, nuevas comunidades, que es una de las cosas bonitas del Internet, ¿no? Sí, no, de hecho, yo justamente ahorita que decías violencia, yo como entiendo la violencia, digo, seguro hay mil maneras de entenderla, incluso mucho mejor articuladas, pero como lo entiendo, es como el retroceso en el campo semántico sobre el que fundamentas una relación, ¿no? Entonces, si estamos hablando y yo empiezo a levantar la voz, entonces estoy dejando la sustancia de lado y lo estoy pasando a la forma. Si porque yo te estoy gritando, tú me das una cachetada, entonces estás pasando de la forma al contacto, ¿no? O sea, si yo, no, entonces, pero estamos retrocediendo en la evolución, es como un retroceso en la evolución. Y justamente el arte, ¿no? O sea, la poesía, el humor, o sea, como todas esas cosas que se construyen desde ahí, son los saltos en el sentido opuesto, ¿no? Planteo un campo semántico y te asomo al que sigue, ¿no? Y desde ahí se construye el sobresalto de la conmoción del hallazgo y del descubrimiento, ¿no? Y es como la ascensión, mientras que el otro es el descenso, ¿no? En ese sentido. Entonces, sí creo que el arte es casi lo contrario a la violencia. En ese sentido de no retroceder, puede violentar desde algún sentido al entorno, pero para liberarlo, ¿no? O sea, para abrir nuevas posibilidades. Claro, en el arte puede haber asesinatos, sangre, guerras, aplastamientos, explosiones, todo, y bueno, pues todo va a quedar en el campo de la ficción o del simbolismo y bueno, qué mejor espacio. Otros caminos, ¿no? Sí, claro, a veces uno no logra descifrar cosas demasiado complicadas en materia de violencia y rabia, etcétera, ¿no? Todos sin duda que tenemos suficiente carga como para poner una bomba en 2 o 3 lugares. Y hay que poner esa bomba en algún lugar, ¿no? Y hay que hacer explotar algo. En donde nos sirva, ¿no? O sea, en donde ayude realmente y claro, el campo semántico, como dices, ¿no? O sea, el diálogo y las formas. Pues mira, nos haces
nos haces como tener como muchas ganas de imaginar, al final de cuentas, nuevos mundos. Cada disco es un universo, ¿cierto? Y para crear un universo, pues hay que crear un lenguaje y hay que crear un paisaje. Y en ese sentido es importante el trabajo de los artistas, pero también es a través de eso mismo que puede buscar a sus pares, a sus comunes, y entonces pensar en que tiene una comunidad, y entonces pensar en que tiene un público. Exacto. Y no al revés. Y no al revés. Y no al revés, ¿no? Y todo desde, bueno... Porque justo eso es vertical, ¿no? Es... O sea... la otra, sí, claro. Sí, o sea, si entendemos que el que está desde el otro lado dándonos like en las redes sociales puede ser tan relevante para nosotros como nosotros queremos serlo para él, cambia un poquito nuestra lógica. O sea, si dejamos de pensar que él es alguien que lo que nos aporta es valor a nosotros y ya, sino que él podría ser él o ella, obviamente, podría ser tan relevante para nosotros en nuestra vida como nosotros estamos pretendiendo serlo para esa persona, quizá empecemos esa es una buena pregunta. A construir, ¿no? O sea, es esa persona tan relevante para mí como yo para ella. Podría serlo si la conociera. O sea, es que la pregunta es eso. O sea, si solo me interesa la afirmación que hace de mí, pues nunca lo voy a saber, ¿no? O sea, entonces tengo que desdoblarlas y tratar de entender quién está del otro lado si quiero realmente construir comunidad, ¿no? Público. ¿Qué es el público? ¿Con qué se come y de qué se alimenta? Es un poco de lo que estamos hablando. Y de la necesidad de conocer a nuestra comunidad y de formarla donde haga falta para entonces quizá aspirar a tener un público, ¿cierto? Es una cosa, aquí estamos por lo pronto abordando este orden de factores, ¿no? La construcción o el favorecimiento de una comunidad, la búsqueda de comunidades que se pueden traducir. Y que además pueden ser productos de coyunturas específicas, ahorita que mencionamos. O sea, puede ser que tengas un público ante un momento específico. una circunstancia específica, o sea, nada es realmente tuyo, ¿no? O sea, tienes que seguir construyendo, ¿no? Pues bueno, parece ser que ya nos vamos. Había unos comentarios finales que creo que ya nos los saltamos porque ya medio los dimos dentro de esta circunstancia. Los guardaremos para materiales para el futuro. Sí. Pero bueno, agradezco enormemente esta invitación, me ha parecido bien interesante que se haya podido convertir en esta, vamos, con tanta pertinencia, ¿no? En lo que hacía falta que fuera, ¿no? En este momento, en una circunstancia como esta, esta 11ª edición del Enartes, y agradezco enormemente la invitación y la consideración. Muchas gracias porque pues, nos ayudas a cumplir con este objetivo que era el de pensar y favorecer nosotros también entre nosotros la construcción de una comunidad en función de favorecer quizá más adelante públicos y movilidades y descentralizaciones. Entonces pues continuamos con esto, nos vemos al ratito, continúen en contacto con nosotros y gracias por estar aquí. Gobierno de México.